nombre es María Laura Tiburcio y soy técnica agrónoma en agroecología, y hace un largo tiempo que estoy recorriendo los caminos de los cultivos orgánicos y agroecológicos. La charla de hoy es básicamente para abordar tres temas. Uno es paisajismo, otro es huerta orgánica y otro es mantenimiento forestal. Siempre desde la óptica de la capacitación para intervenciones sustentables. Entonces vamos a hacer un recorrido, un paneo de cada uno de los aspectos y observando principios y estrategias de cada uno. Ahí podemos pasar. Bien. Vamos a desarrollar la primera parte, que es paisajismo, y dentro del paisaje como diseño sustentable. Hay una frase allí que es muy significativa, que habla sobre el hombre modifica el paisaje y el paisaje a su vez modifica al hombre. Y esto es sencillamente, y hay miles de ejemplos, pero el hombre está marcando una huella permanentemente en ese paisaje. Cuando hablamos de paisaje, primero pensemos en el concepto de territorio como espacio, ¿no? Y ese paisaje puede ser básicamente un espacio virgen, natural, ¿sí? Donde el hombre, como decimos, llega a hacer transformaciones. Esas transformaciones o modificaciones pueden ser, digamos, con una huella positiva o negativa en ese ambiente. Entonces, debería tomarse más conciencia de que cada paso que damos dentro de lo que es la intervención paisajística puede ser una huella positiva o negativa no solamente para los que estamos conviviendo en esta generación, sino para las generaciones futuras. Y a su vez tomar conciencia cada vez más de cómo afecta el paisaje a nosotros mismos, o sea, el paisaje cómo lo modifica al hombre. Lo modifica desde el punto de vista de los sentidos, es decir, cómo me empieza a generar un diálogo ese paisaje que me rodea, qué siento al vivir en un lado o al vivir en otro. Cuando busco una tierra y decimos, este lugar me cae muy bien, está haciendo una absorción de ese ambiente natural la persona. Entonces, de alguna manera ese paisaje, todos esos componentes naturales, clima, suelo, relieve, cercanía o no cercanía al mar o a la montaña, cómo le afecta a la persona y cómo le influye y lo modifica. ¿Sí? Esta es la dualidad existente, que si nosotros somos agentes del paisaje y empezar a tomar idea de qué significa ser agente, es decir, que estamos sin querer actuando en ese paisaje, sin darnos cuenta, estamos haciendo una transformación. Todos somos agentes del paisaje. Entonces, considerar de qué forma estamos caminando por el paisaje cotidiano y cómo estamos colaborando, qué estoy sacando de esos recursos y tomándolo para mí, y qué estoy desgastando o cómo estoy transformando en una realidad que puede no ser tan positiva, ¿no? Eso es a modo de reflexión. En la siguiente empezamos a hablar de conceptos de sustentabilidad. Podemos hablar de sustentabilidad a nivel social, económica también, y ambiental. Entonces esos tres aspectos los tenemos que tener casi permanentemente en cuenta. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de reutilizar, de rediseñar, de recuperar, por ejemplo, en agroecología trabajamos con lo que es
la recuperación de los residuos de cocina, los restos de poda, etc. Estamos recuperando, estamos haciendo un trabajo de sustentabilidad al generar nuestra propia tierra y hacer un suelo más rico. Entonces estamos trabajando un concepto ambiental, pero que también va a generar un cambio en lo social, porque trabajamos en forma cooperativa, y en lo económico, porque empezamos a prescindir de insumos externos para nutrir nuestra tierra. Este es uno de los ejemplos de sustentabilidad, la recuperación de ese suelo que estamos nosotros cultivando. Sería ser sustentables ambientalmente, pero también dándole una eficiencia a nuestros cultivos, porque estamos independizándonos, porque estamos generando dentro de nuestro sistema el propio recurso. Esto es sustentabilidad pura. El aprovechamiento de todos los recursos naturales dentro del sistema y tener en cuenta ese aspecto que es esta palabra que está muy en boga, que es la biodiversidad, la diversidad de vida. Es decir, empezar a incorporar en nuestro sistema como base de la sustentabilidad y del equilibrio a muchas especies, tanto vegetales como animales, o sea, fauna y flora, que empieza a ser como un equilibrio allí, al traer polinizadores, al traer aves de diferentes lugares, estamos creando biodiversidad. Son conceptos de sustentabilidad que van a ser aplicados tanto al paisaje como a la forestación, como a la huerta orgánica. En la siguiente hablamos de un paisaje cuidado. El paisaje cuidado habla de la conservación de los lugares. Ese paisaje tanto natural como cultural, ya hablamos de que en realidad hay muy pocos espacios dentro de lo que es lo ciudadano, por ejemplo, que sea puramente natural, porque el hombre ha intervenido muchas veces a través de la historia, entonces pasó de ser un paisaje natural en un paisaje cultural, donde allí hubo muchas improntas, donde hubo muchas intervenciones humanas. Bien, entonces, ¿cómo yo, agente de paisaje, voy a preservar, voy a cuidar? Es teniendo en cuenta el ítem conservación. Y para que haya una conservación, primero tiene que haber un conocimiento de parte de la persona de ese espacio que va a cuidar o a preservar. Luego va a haber un cariño por ese ambiente. Uno se empieza a afectar, se empieza a relacionar afectivamente con ese paisaje y por ende va a venir el cuidado. Es decir, esta es una línea así. Primero, conocimiento, amor y protección. Y no resulta de otra forma. Entonces yo le voy a empezar a generar un propio estilo, si soy un agente de paisaje transformador, donde primero voy a pensar en que yo quiero resolver algo de mis deseos personales, de hábitos, voy a generar espacios que me suenen lindos, y eso tiene que ver mucho con la identidad. Y esa identidad no sale de hoy para mañana, sale de un estudio permanente, interno, de ver qué pasa, por qué me relaciono yo con el folclore del norte o de Europa, y esas improntas empiezan a ser algo de identidad propia, que yo después voy a volcar en todo lo que yo haga, en todas mis acciones. Entonces, ¿por qué viene? Un poco ahí empezar a hacer esa retrospectiva, decir, bueno, a mí me resuenan mucho esos paisajes norteños, porque quizás
mi familia ya puso algo de esa genética en mí y la traigo. Entonces, muchas veces los grandes centros urbanos son la concentración de muchas identidades. Bien, lo importante es que cuando yo voy a armar una intervención, una transformación, empiece a pensar no en poner por poner o a realizar un cambio, sino en pensar internamente qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, establecer algunos objetivos y pensarlo desde el lado de la preservación, del cuidado, pensarlo desde el lado de la protección del ambiente y no solamente de la protección del ambiente, sino del cuidado de las personas que van a trabajar y pensando en las generaciones futuras. Por eso se está hilvanando la idea de sustentabilidad y de paisaje cuidado. Contemplar, descubrir y disfrutar es calidad de vida. Hoy estamos con una gran movilización acerca de las acciones que nos llevan a la calidad de vida, a empezar a necesitar los silencios, los espacios abiertos, el aire fresco, cosas que a lo mejor hace un par de años atrás pasaban desapercibidas y hoy no, porque hemos sido y estamos siendo tocados por una revolución, ¿sí?, muy fuerte que nos ha descolocado y que también nos hace ir para adentro. Entonces, esto, ir hacia adentro, es empezar a pensar qué es calidad de vida para mí y para los que yo quiero. En la siguiente, bueno, hay un par de imágenes que cuando nosotros empezamos a observar los ambientes, o la anterior, la siguiente, la 5, ahí está. Pueden ser similares los ambientes, pero empiezo a pensar qué quiero para mi espacio, qué me salta como una, a ver, necesito generar un cambio y no sé muy bien qué es, pero ese cambio tengo que tratar de agudizar de alguna manera qué me está haciendo ruido en el lugar para poder establecer necesidades realmente para cambiar un espacio. Y esas necesidades van a hablar de la vida que voy a desarrollar ahí adentro de ese espacio. Y voy a empezar a pensar como agente paisajístico quiénes son los que viven, cómo quieren vivir esas personas, si son niños, si son adultos, si son adolescentes. Seguramente cada una de esas personas van a querer un espacio para sí, o al menos un trozo, un segmento del espacio a intervenir. Entonces ya se nos va generando como necesidades y empiezo a establecer objetivos de un proyecto. Puede ser posible que yo llegue a un lugar totalmente virgen, entonces ya mi mirada va a ser muy diferente porque no hay nada allí para evaluar. Y voy a tener que ir mucho hacia adentro para pensar qué quiero de esa tierra. Ahora sí, la siguiente habla de justo, de ese proceso reflexivo que va desde lo muy simple y significativo. Cuando hablo de significativo, estoy hablando de eso que para mí es significativo. Pero también es interesante pensar que el espacio que yo estoy transformando no es solo para mí. Es un espacio que va a ser compartido y que además yo lo voy a dejar como una intervención cultural hacia otras generaciones. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de mover algo del lugar, de poner un árbol u otro, de poner un cerco, de poner una puerta, de poner determinada materialidad? Beneficio
en contraposición de un gasto. Entonces, un costo-beneficio, empezar a hacer un plan, establecer de qué es realmente importante para mí y si realmente lo quiero conseguir, voy a evaluar ese costo-beneficio y empezar a ponerlo dentro de un plan de trabajo. Realizando pequeñas acciones, más allá de que uno pueda preparar un plan que lleve un tiempo X, 1 año, 2 años, una transformación, yo puedo empezar a hacer pequeñas acciones cotidianas para llegar a ese plan largo. Entonces, se va haciendo como cuando hacemos en la huerta un cultivo escalonado, donde yo voy sacando las primeras cosechas que me van alimentando y dejo para meses después aquellas que necesitan más tiempo. Cambios posibles, ideas innovadoras, ventajas inmediatas, vínculo emocional e identidad. Son todos aspectos que voy a evaluar dentro de un proyecto de paisaje. En la siguiente, más ejemplos de espacios donde cada lugar es una situación, un desafío y como una observación permanente desde los distintos lugares donde llega el sol, qué ambientes cercanos geográficos tenemos y cómo empieza a jugar toda esa vegetación lateral en mi espacio. Si tengo sombras, si tengo muros altos alrededor, si hay alguna fábrica que me produce ruidos, si hay viento, si estoy muy cercana del mar o muy cerca de otros sitios de montaña, de un río. Todo eso es información que empiezo a tomar como datos para ver cuál es la verdadera función y cómo puedo llegar a hacer de ese espacio un lugar que hable mucho de mí o de las personas que van a vivir ahí. Siguiente. Bien, ahí estamos en la etapa de exploración proyectual, justamente. Detectar, ya lo hablamos recién, determinar las necesidades, espacios de mucha humedad y cómo resuelvo, qué cambios hacer, qué materialidad voy a ubicar o no, qué actividades se van a desarrollar o pienso yo que se van a desarrollar en el lugar. Y empezar a hacer un diálogo también con las personas que van a vivir el sitio. Pues entonces se empieza a enriquecer esa exploración proyectual. No es meramente una idea propia. Entonces, ¿quiénes lo van a vivir? ¿Cómo lo van a vivir? ¿Qué quieren? ¿Qué actividades se van a desarrollar en ese espacio? La siguiente habla sobre... aquí hay un par de fotografías como para analizar de que básicamente hay como dos improntas, como dos acciones bien diferentes. Una donde hay un espacio muy silvestre, muy casi sin intervención, donde apenas se ve como un sendero y una zona de mucha sombra y alta, y una zona muy salvaje, donde hay muchas, aparentemente, flores quizás fueron llegando o nacieron espontáneamente. En este lugar es totalmente diferente de aquel paisaje, por eso empezamos a leer diferentes imágenes en este ejercicio de empezar a observar. Aquí, por ejemplo, denota una vida totalmente distinta de esta, donde hay como una especie de acumulación de verde que puede ser transportado. Está hablando de gente que puede mover y de que hay una dinámica muy diferente de acá. Espacios móviles y espacios de uso, o sea, como un jardín práctico y móvil, dinámico. Estas son como pequeñas lecturas que empezamos a hacer cuando empezamos a afinar el ojo. La siguiente habla de estrategias
Y ya acá estamos hablando de ecología y permacultura, que van a ir a sumarse a lo que es la huerta orgánica. Entonces, todas las prácticas de jardinería que tienen en cuenta a la ecología y a la permacultura van a realizar tareas que, van a dar por resultado alimento sano, seguro, pero que además va a haber una formación de suelo. Está el concepto entonces no extractivista, sino de devolverle a la tierra lo que nosotros consumimos y le sacamos en la cosecha. Eso sería una jardinería sustentable. Alimento sano y nutritivo, porque estamos hablando de una agroecología totalmente diferente de lo que es la agricultura convencional, con el uso de agroquímicos, pesticidas. Bueno, la jardinería sustentable o agroecología o también la jardinería orgánica está hablando de cero uso de agroquímicos, sino generar todos los controladores orgánicos para todo lo que son las plagas y enfermedades, y de esa manera poder tener como cosecha un cultivo sano. Todas las prácticas, el manejo, el laboreo, que se le llama a las tareas agrícolas, van a ser con ese cuidado consecuente. Va a ser de la única forma de armar un sistema eficiente económicamente y cuidando los recursos. Bueno, las imágenes siguientes están hablando un poco de lo que es agroecología, con un par de imágenes de una huerta con mucha actividad, con mucho color, con diferentes alturas, con biodiversidad, flora y fauna, ¿sí? Y cultivos que permanentemente están cambiando, están rotando. En la siguiente, esto es agroecología, que la agroecología, un poco ya lo estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, de que es una práctica, es una ciencia, pero también es un movimiento social. Porque en la agroecología siempre está la contemplación de la persona que trabaja y en un trabajo comunitario. No somos nada sin el otro. Por supuesto, además, todas las prácticas agroecológicas que llevan adelante en la huerta orgánica serían, bueno, la rotación, la asociación, la incorporación de diferentes especies, la nutrición orgánica cuando hablamos de compostaje, la plantación de aromáticas y flores como algo elemental para llegar a un equilibrio. Bueno, la siguiente es la misma fotografía en diferentes estadios de cultivo, donde los bancales canteros pueden ir siendo diseñados de forma diferente, en un juego armónico, en un diseño que se adapte a mi lugar propio y a las necesidades que yo quiero y que tengo que satisfacer, obviamente, familia, cantidad de miembros de familia, etc. Y por supuesto que van a estar teniéndose en cuenta la influencia de ese medio ambiente, clima, sol, agua y suelo. El tercer punto de la charla, que también habla de sustentabilidad, es el mantenimiento forestal. Entonces, de la misma forma que hablábamos del paisaje, si yo lo quiero proteger, primero lo debo conocer
saber de qué estoy hablando. Luego va a venir la etapa de enamoramiento con ese vegetal y después voy a empezarlo a proteger. Es el circuito que va. Conocer sobre las especies, el ciclo de vida, las propiedades, tanto de árboles perennes, caducos, los nativos, los que se incorporan al medio ambiente y se adaptan, que no son los nativos, pero que los nativos también pueden ser trasladados a otros lugares y si se adaptan andan bien. Si se adaptan, es una redundancia, pero hay especies que solamente crecen en un determinado lugar geográfico del mundo, como son las especies endémicas, y no pueden, es decir, hay que tener muchísimo cuidado con esas endémicas, porque desaparecen y desaparecen para el resto del mundo. Especies o arbolado apropiado a la zona, saber, reconocer cuáles son esas especies adecuadas para el espacio donde yo quiero intervenir, si es urbano, si es rural, si es periurbano, si hay vientos, si son frutales. Empezar a trabajar todo lo que son las prácticas de poda o formación como una necesidad de preservación del árbol y no como una cuestión estética o, bueno, no sé, me molesta el árbol, necesito sacarlo, poder poner otro porque no me va. Pero nadie sabe de, por ejemplo, de el ciclo de vida y de los años que pasaron para que ese vegetal y ese árbol se formara. Entonces tener muy en cuenta cómo va a ser el trabajo de preservación de ese ser hasta que ya sea caduco, que muera. Entonces, la práctica de la poda es una práctica necesaria, pero bien dirigida y con una intencionalidad. Es decir, empezar a reconocer cuándo una especie debe ser podada o no. Y hay especies que no necesitan poda y otras sí. Empezar a tratar entonces las distintas edades de formación de un árbol desde que es pequeño, para ir como formándolo, que serían podas de formación, después las podas de rejuvenecimiento y las podas de fructificación, como por ejemplo en los árboles frutales. Y por supuesto, como un mantenimiento sustentable, tenemos que hablar del control orgánico de plagas y enfermedades. Bien. Como conclusiones o debates hay muchos. Marco un par como a modo de reflexión. Conocemos derechos y obligaciones ante la acción de intervenir un espacio y está hablando de esos derechos de intervención en un paisaje que es mío, pero que además es un espacio para todos y para las generaciones futuras. Deberíamos entonces capacitarnos con estrategias y con objetivos muy claros.